¿Qué tal? Muy buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a ver uno de los temas contenidos en su cuadernillo de trabajo, que es voz activa y voz pasiva. Primero comenzamos explicando un poco la diferencia entre estas dos voces. La primera, que está en verde, voz activa, resalta el sujeto, es decir, quién hace la acción, quién está realizándola o llevándola a cabo. Y la voz pasiva resalta el objeto, es decir, quién recibe la acción. La voz activa se forma de un sujeto más un verbo más un objeto. Un ejemplo en español es tú juegas soccer. Ahí tenemos los tres elementos, que es el sujeto, que es el verbo jugar y que es el objeto soccer. Esta estructura es, viéndola de otra forma, es quién lo hace, la acción que se hace y el objeto que la recibe. En este caso, en el ejemplo que habíamos dado, tú juegas soccer, quien lo hace eres tú, la acción que se hace es el verbo jugar y el objeto vendría siendo el soccer. ¿Sí? ¿Qué es lo que se juega? Pues el soccer. En inglés quedaría you play soccer. Ahora vamos con la voz pasiva. La voz activa que habíamos dicho anteriormente era meramente un tiempo verbal, ¿verdad? No había problema con eso. Pero ahora vamos con la voz pasiva. En la voz pasiva va a ser al revés. Vamos a comenzar ahora el enunciado por el objeto. Esta voz pasiva, jóvenes, me está indicando en qué recae la acción. Y se utiliza esta voz mucho en encabezados o titulares de periódicos, revistas. La estructura que va a utilizar es primero el objeto, después viene el verbo to be. Tú sabes que el verbo to be conjugado va a ser el is, el are o el am. Después viene un verbo en participio. Como tú recordarás, en clase habíamos visto que los verbos en participio son aquellos terminados en ado, ido, to, so, ocho. Después viene la palabra by, que quiere decir por. Y después viene el sujeto hasta el final. Vamos a ver un ejemplo. Primero, los verbos en participio. Tú sabes que se dividen en inglés en verbos regulares y en verbos irregulares. Aquí tenemos una tabla de verbos regulares. La primera columna, está en infinitivo. Después viene el pasado simple y después viene el participio, como lo habíamos visto anteriormente en clase. Los verbos regulares, cuando yo los transformo en pasado, únicamente agrego la terminación ed. Y para transformarlos en participio, también les agrego la terminación ed. O sea que con los verbos regulares no va a haber problema, porque únicamente estoy agregando la terminación ed. La columna que voy a utilizar para este tiempo verbal es la tercera, la que está marcada con la flecha amarilla. Esa tercera columna vienen todos los verbos terminados en ado, ido, tos, ocho, que es el participio que vamos a ocupar en este tiempo verbal. Entonces, teniendo la fórmula completa, quedaría un ejemplo de la siguiente forma. Soccer es jugado por ti. Ahora, en lugar de tú juegas soccer, ahora es soccer es jugado por ti. Soccer viene siendo el objeto. El verbo to be es is. El verbo en participio es played. ¿Por qué? Porque estoy agregando ed. ¿Te acuerdas? La palabra by, que es por, y you, que es el sujeto.
Sin embargo, también tenemos los verbos irregulares en inglés. Estos verbos cambian su forma al transformarlos a pasado y nuevamente vuelven a cambiar al transformarlos a pasado participio. En algunos casos se quedan en las tres formas iguales. Es decir, no hay una estructura a seguir. Como en los regulares agregaba ed, pero en estos cambia completamente o se queda igual, pero no voy a agregar ed. Un ejemplo con irregular sería: la sopa es comida por Mary. En inglés sería: the soup is eaten by Mary. Tenemos la sopa, que es el objeto, luego el verbo to be, luego eaten, el verbo en participio, by, por, y Mary, que es el sujeto. Vamos a ver algunos ejemplos entonces. En voz activa, el primer ejemplo dice: I study chemistry. Yo estudio química. En voz pasiva quedaría: química es estudiada por mí. El segundo ejemplo: you play the piano. Tú tocas el piano. En voz pasiva, el piano es tocado por ti. Tercer ejemplo: el niño rompe la ventana. En pasiva, la ventana es rota por el niño. The window is broken by the boy. Ok, guys. Thank you very much. Les he dejado también el link de otro video con una buena explicación para resolver dudas por si llegara a quedar alguna. Thank you very much. Bye.